No es un secreto que la crisis climática ha puesto en riesgo el equilibrio natural no solo de las grandes ciudades, sino de los ecosistemas de nuestro amado país. La extensa ola de calor ha estado provocando que varios mantos acuíferos se sequen y otros estén en gran riesgo de hacerlo. Eso no es nuevo, pues en el 2022 nos tocó una misión secreta referente a este tema. Y para empeorar las cosas, las personas que se supone irían a estudiar el fenómeno para darle alguna solución habían desaparecido sin dejar rastros. En una remota región del Cañón del Sumidero se encontraron los despojos del campamento que fue a estudiar los efectos de la sequía en el río, pero especialmente en los lagos aledaños, que son los que surten del vital líquido a los habitantes de la sierra. Perdieron contacto con los delegados gubernamentales en los límites del lago Montebello, del Cañón y San Cristóbal. Y a pesar de lo que pudiera parecer, descartaron las teorías de que se hubieran perdido en la selva. Y bueno, destacaron a un grupo que son las fuerzas especiales para que peinaran el lago por solicitud del alcalde de la región. Era un pedido, como era de suponer, bastante inusual. Y bueno, yo era parte de ese grupo, soy el teniente Germán Ramírez, pero déjenme decirles que no era ningún novato en ese momento. Pero al igual que todos, poco o nada sabía de nuestra misión, tal como si se tratase de un secreto de Estado. Cada vez entendía menos el motivo de nuestra presencia, supuse que ese no era mi asunto. Pero ese era precisamente el problema. Los funcionarios desaparecidos eran precisamente de esa secretaría, así como su escolta de 4 elementos del regimiento de infantería local, del cual no revelaremos número ni locación. Omitiremos asimismo el nombre de nuestro comandante en el área, quien nos asignó la cometida. Y bueno, todo comenzó cuando el lago llamado Montebello comenzó a tener presencia de un olor extraño, pues muchos animales desgraciadamente, y personas también, han llegado a encontrar ahogados en esas aguas. El problema fue cuando comenzaron a aparecer peces muertos. El agua cambiaba de color y temperatura, y eso preocupó mucho a los locales, quienes dieron parte a sus autoridades. Llegaron los especialistas en compañía de los militares y guías nativos expertos en la región. Pero la misma noche en que llegaron, se perdió contacto con ellos. Los locales sencillamente se negaron a entrar al lago bajo ninguna circunstancia. El almirante suspiró, llevándose las manos al rostro, pero luego dijo que afirmaban que en el lago había una cosa. Habitaba una criatura espantosa, parecida a lo que saldría si cruzara su nombre un sapo y un pez, con branquias, aletas, escamas y apariencia humana. Para los locales es una especie de dios, un guardián, por eso no quieren intervenir. Suponen que los dioses se molestaron porque el hombre moderno está profanando los sitios sagrados, por eso es que les da tanto miedo ir allá. Me reí e inmediatamente pedí disculpas a mi superior. El almirante resopló, azotando una serie de fotografías algo borrosas donde efectivamente se miraba a un hombre o algo parecido. Y esas fotos era lo único que se tenía como evidencia. La tenían entre las manos, el único cuerpo que pudimos encontrar. Nos llevaron a ver el cadáver en otra tienda que tenía un sofisticado equipo de refrigeración. El hombre estaba totalmente irreconocible. Pareciera que algo extremadamente poderoso le hubiera doblado cada articulación de su cuerpo. El forense levantó un brazo del occiso y estaba flácido, aguado, totalmente carente de apoyo o soporte óseo.
Mi misión era localizar y recuperar el equipo extraviado y, de ser posible, los cuerpos, aunque no son prioridad. Pero lo que sí es una orden y una prioridad es capturar a la criatura con vida. Por eso trajimos a los mejores de los mejores. Me le cuadré al almirante y me dirigí con mis hombres hacia el lago. Íbamos equipados con tanto parque y armamento como para invadir un pequeño país. Un vehículo anfibio de lo más moderno, obtenido de manera poco clara y confidencial, según me dijeron. Estaba perfectamente equipado con sonares de barrido para escudriñar el lago desde arriba, y nuestro equipo de buceo fue reemplazado por muchos otros más. Se suponía que teníamos lo mejor, pero esto era otro mundo. Nos sentíamos astronautas usando ese equipo. Tanto mi tropa como yo estábamos extremadamente confundidos, frustrados e incluso incrédulos de si el mando estaba tomando una decisión correcta. Y no sé, pudo haber sido cualquier cosa, un loco, un cocodrilo, alguna especie de falla en la cámara. Pero las últimas fotos tomadas por ese hombre, mostrando esa cara escamosa, esos ojos negros enormes y profundos, y el estado en que encontraron el cadáver, no tenía sentido. Sin embargo, lo vimos, todos lo vimos, las órdenes eran claras. Pero ninguno de nosotros sospechaba el inmenso costo que habríamos de pagar con tal de cumplir con nuestro deber. Llegamos a la parte más profunda, dividimos nuestras labores y entramos al agua, dejando al marino Paco a cargo de revisar el sonar y cubrirnos en caso de requerir apoyo. El equipo de buceo era más que bueno. Tenía comunicador por radio, lámparas submarinas de gran potencia integradas y un pequeño propulsor para nadar más rápido. Todo estaba bastante tranquilo, demasiado diría yo, hasta que noté algo muy extraño al fondo del lago. Era una especie de foso, pero decidimos dejarlo hasta lo último, pues no había corrientes que indicaran que los cuerpos hubieran sido arrastrados dentro. Y bueno, por otra parte, el equipo de expedición bien pudo haber resbalado hasta allí por el peso. Entramos a las 9 de la mañana del sábado. Ni bien dio el mediodía, comenzaron los problemas y las cosas extrañas. De inicio subimos al vehículo para recargar oxígeno, pero el teniente dijo que si escuchábamos eso. Todos pusimos atención, pero no se escuchaba nada. Estamos rodeados de selva, debe haber cientos de monos, cotorros, aves, ranas, grillos. Sin embargo, desde que llegamos no se escuchaba ni un solo ruido. El lago también debía estar hirviendo de peces, cangrejos, langostinos de río, serpientes, pero no había nada. Era como si todo se hubiera ido o se estuviera escondiendo de algo, pero ¿de qué? Rivas tenía razón, bajo el agua ni siquiera nos cruzamos con un solo pez. El agua estaba demasiado quieta, no había corriente y fuera no soplaba el viento. Posteriormente algo llamó nuestra atención hacia un punto en la ribera del lago. Un jaguar peleaba encarnizadamente con algo y pareciera que el gran felino estaba llevándolas de perder. Tratamos de aproximarnos para ver, pero al llegar, esa cosa o lo que hubiera sido se llevaba al jaguar a lo profundo del lago. Nos alistamos para perseguirlo bajo el agua con los propulsores, mas nunca lo pudimos alcanzar. Ya resignados, salimos del agua y decidimos acampar en una orilla. Serían algo así como las 4 de la tarde. Teníamos 3 soldados que llamábamos los MacPatos por sus curiosos nombres: Hugo, Paco, quien manejaba el sonar, y Luis.
Para colmo, realmente eran primos y se encargaban de montar el campamento y todo lo que conllevara con él. Una tormenta comenzó, pero no se aplacaba, cuando de repente escuchamos a alguien pidiendo ayuda. Una pequeña lancha estaba atorada en la corriente entre unas rocas y 2 hombres luchaban para no caer en las embravecidas aguas. Armamos un arpón con una gruesa cuerda para remolcarlos, pero algo más acudió al llamado de los gritos, arrastrando al lago a uno de ellos y quedando un solo sobreviviente. Este hombre viajaba de vuelta a su casa junto con su hermano Carmelo. Estaban pescando cuando el cielo comenzó a relampaguear. Decidieron apresurarse a volver cuando la tormenta se desató, sorprendiéndolos sin que nada pudieran hacer para evitar encallar entre esas rocas. En cosa de minutos se dieron cuenta de que no podrían salir de ese embrollo por su cuenta, por lo que comenzaron a gritar para pedir ayuda. Cuando llegamos nosotros, algo más saltó del agua, llevándose a Carmelo velozmente. Cuestionamos al hombre para saber si se trataba de un cocodrilo o una serpiente, pero él simplemente balbuceaba unas palabras extrañas. Nos quedamos viendo entre nosotros, necesitábamos respuestas. ¿Qué era más descabellado, andar cazando monstruos legendarios o escuchar el testimonio del único sobreviviente de un desafortunado y fatal accidente? Gilbeck comenzó a relatar Otoniel. Es un ser que al principio los españoles pensaron se trataba del manatí, creyendo que nosotros hablábamos de sirenas como muchas de las personas del puerto que confundían a este gran mamífero acuático. Pero no era así. Ellos confundieron y menospreciaron el significado de la leyenda Gilbeck. No era esa noble bestia, sino una especie de ser de otro mundo que salió del agua cuando empezaron a profanar sus tierras sagradas. Y bueno, le comenté sobre el foso que vimos bajo el agua y nos contó que los antiguos hacían sacrificios a Gilbeck. Lo hacían para que cuidara sus aldeas, así como proporcionarles abundancia de pesca para alimentarse. Pero cuando llegó el invasor extranjero con sus nuevas leyendas y creencias, echaron al fondo del lago la casa de Gilbeck. Y a todos los suyos los exterminaron y echaron sus restos al foso para que no regresaran. Sin embargo, Gilbeck nunca se fue. De vez en cuando subía a la superficie para tomar algo y llevarlo a su casa bajo el agua y devorarlo. Por muchos años todo eso estuvo en paz, pero el progreso y los invasores extraños a estas tierras comenzaron a perturbar las aguas con sus sustancias y basura. Eso provocó que Gilbeck regresara a la superficie y buscara venganza. Hace poco vinieron unos hombres y la criatura decidió tomar sus vidas como una ofrenda. Uno a uno acabó con ellos, pero no se llevó a todos. Uno se llevó la peor parte, a ese lo aplastó con sus propias manos hasta que quiso. La forma tan detallada en que nos narró lo que había sucedido con los empleados del gobierno nos decía mucho sobre quién era Otoniel. Él había sido parte de los guías y por lo descrito acerca de este Gilbeck no sería fácil de capturar. Y quizás no estábamos tan preparados para terminar con bien en esta misión. Alisté a mi tropa para continuar al amanecer. Dimos parte a nuestros mandos y nos dirigimos nuevamente al lago con la ayuda de Otoniel. Maldita la hora en que decidí adentrarnos a lo desconocido. Al bajar al agua, nos dirigimos al foso. Bajamos poco a poco mientras íbamos descubriendo cientos, quizás miles de huesos de animales y personas regados por todos lados. Tal pareciera que descendíamos lentamente a una tumba submarina. Otoniel tenía mucha razón. Las leyendas de sus ancestros no mentían.
Lo que encontramos en las profundidades del lago sobrepasaba todo lo visto anteriormente por mis hombres o por mí mismo. No sé de qué forma o cómo fue posible sumergir todo el templo donde adoraron a este ser en esa remota época. Era un altar enorme, hecho de piedra blanca pulida, posiblemente mármol o algo por el estilo. En cada esquina de ese altar en forma de mesa rectangular, había una representación del mismo material de esa demoníaca criatura, tal como la descripción y las fotografías que nos mostró el almirante. Las figuras estaban posando una rodilla al piso, mirando hacia afuera, como si no fueran dignos de mirar lo que era para alguien más grande o importante que ellos. Había columnas grabadas con escenas que evidenciaban sacrificios de personas y animales, y algo verdaderamente preocupante que tomé en cuenta demasiado tarde. No le di la debida importancia, pues me imaginé sería una especie de alegoría, pero al emerger a la superficie me di cuenta de mi grave error. 2 de los macpatos descendieron conmigo, Rivas y Odilon, mientras el marino Paco se quedaba vigilando el sonar. Cuando emergimos, encontramos el vehículo volcado en la orilla con daños muy severos. El casco estaba totalmente destrozado, como si lo hubieran querido abrir por la fuerza con una motosierra o algo muy pesado y afilado. Le faltaban 3 ruedas y Paco no aparecía por ninguna parte. Sus primos, lógicamente, se preocuparon y decidí detener un poco nuestra misión para buscar a nuestro compañero. Como pudimos, nos atrincheramos entre el vehículo destrozado y los árboles más grandes que pudimos encontrar. Estábamos menos un elemento, así que entre los sargentos y los macpatos nos dividimos las guardias para que nadie se quedara solo. Se supone que las cosas de otro mundo no existen. Eso nos hacen creer desde el catecismo. Que Dios no habría creado a esos monstruos, que eso eran cuentos e iban totalmente contra la naturaleza y la evolución. Sin embargo, ahí estábamos, atrapados en medio de la selva. Y bueno, a pesar de que no hubo incidentes, muy poco, o mejor dicho, nada pudimos dormir y mucho menos descansar. Reanudamos la búsqueda de Paco a eso de las 9 de la mañana. Peinamos un área como de 200 metros a la redonda hasta que Hugo comenzó a gritar como poseído. El estado en el que encontramos a nuestro compañero era mucho peor a lo que presentaba el cuerpo que nos mostraron en el campamento del centro de mando. Si bien el hombre de la Secretaría del Medio Ambiente había sido literalmente triturado, a nuestro compañero lo voltearon hacia afuera como si de un calcetín se tratase. Sinceramente ignoro lo que los queridos amigos macpatos sintieron al mirar a su familiar en tan terrible y lamentable estado. Pero les puedo decir que tal cual, la piel estaba metida dentro del esqueleto con los órganos regados en el piso. Pero su carne, lo que es fibra muscular, grasa, cartílago y nervios no estaban, tampoco la médula ósea ni su masa encefálica. No solo era aterrador y espantoso, era algo inhumano, carente de piedad o respeto por la dignidad humana. La hazaña con que hicieron esa aberrante atrocidad con nuestro compañero no fue un acto hecho por un animal en busca de sustento. Literalmente tenía la malicia propia de conciencia, de sapiencia del bien y el mal. Lo que hizo eso sabía perfectamente el enorme choque emocional que provocaría en quienes lo encontráramos. Lo hizo con maldad, con satisfacción, y eso nos aterrorizó aún más. Pues no solo mostraba una malicia enorme, sino una gran inteligencia. Ni bien estábamos envolviendo los restos de Paco, el sargento Rivas fue arrebatado a escasos pasos de nuestras narices.
A pesar de verlo ser arrastrado hacia el lago, nada se pudo hacer. Y en un instante, las aguas se tiñeron de un tono bermejo oscuro. Mi orden fue clara: alejarnos del agua lo más lejos posible. Empecé a pedir ayuda por mi radio, pero al no recibir respuesta del centro de control, tenía la autoridad suficiente para tomar prioridades en la misión. Reuní al resto de mis hombres y les di las instrucciones. Decidimos intentar bordear el lago a modo de evitar contacto con ese monstruo. No sabíamos cuál sería su resistencia fuera del agua. Precisamente por ello, mi plan era hacerlo salir y arrastrarlo lo más lejos de la humedad. No sabía qué hacer después de eso, y como les digo, no tenía idea de si era totalmente acuático, anfibio, si era pez, un sapo o una especie de reptil. Pero los McPatos tuvieron una idea. Sin importar su condición, tendría una debilidad similar a sus congéneres. Así que alistaron la sal de la cocina, además de la sosa cáustica que utilizábamos para desecar vegetación muerta. Ambos primos se colocaron encima de un árbol arriba del campamento. Jorge y el sargento Odilon serían el cebo. Era una tarea arriesgada y extremadamente peligrosa. Si algo fallaba o estábamos equivocados, nos deberíamos dar por muertos. No sabíamos qué reacción tendrían la sal y la sosa en esa criatura, o si de menos iría a funcionar. Jorge estaba a la vista, pero el sargento había desaparecido. Lamentablemente los gritos a algunos cientos de metros nos indicaron que Odilon también había perdido la vida a manos de esa bestia. Di la orden y Jorge comenzó a provocar a la criatura, disparando ráfagas cortas de su MP5, burlándose y provocando al demoníaco ser para que lo siguiera. Parece que algo lo hirió lo suficiente o lo enfadó, pues repentinamente comenzó a nadar a toda velocidad hacia Jorge, y tal como lo imaginamos, en tierra era muy torpe. Aún así, era demasiado fuerte y su cuerpo parecía tener cierta resistencia. Los McPatos saltaron desde sus escondites, vaciando sus letales contenidos sobre las heridas abiertas y la piel de esa escamosa criatura. Curiosamente, tal como lo pensamos, tanto la sal como la sosa comenzaron a desecar violentamente a esa cosa. Con toda honestidad, casi sentí lástima y compasión por la criatura. Luego recordé lo que le hizo a tanta gente inocente y en especial a mis amigos. Aún así, el maldito bastardo se las arregló para atrapar al pobre Otoniel y partirlo por la mitad. Finalmente, la sosa cáustica hizo contacto y comenzó a realizar su letal y lento proceso de disección, lo que provocó que el Chilbec emitiera unos espantosos chillidos como de 1000 cerdos mezclados con siseos muy propios de los anfibios o reptiles. Se comenzó a retorcer de manera aterradora y lastimera, sufriendo espasmódicos estertores de agonía mientras el sulfúrico polvo entraba a sus órganos y los cristalizaba lentamente. Finalmente, después de un prolongado y ronco resuello, la aberrante bestia expiró. Pero no cantamos victoria, pues una docena de esas criaturas emergieron de las aguas rodeándonos y en tono de resignación simplemente opté por decir: bueno, ¿y ahora quién sigue? Pero las bestias nos ignoraron. A pesar de sus miradas inexpresivas, sabíamos perfectamente que nos miraban con odio, con rencor, pero a la vez con miedo. Simplemente miraron el cadáver de su compañero desaparecer entre la brisa de la tarde, pues había quedado totalmente cristalizado. Finalmente nos miraron una última vez y se adentraron en las profundidades del lago. Como podrán imaginarse,
El reporte fue una parodia de los hechos. Todos los niveles de mando lo tomaron como un simple y desafortunado accidente donde todos se ahogaron. Y de esta manera decidí darme de baja de servicio poco tiempo después. Hicieron ver la situación como si nada hubiera pasado, pero sucedió. Yo vi morir a mi gente ante mis ojos y no pude hacer nada. Pero saben, algo extraño pasó tiempo después. El calor subió demasiado y ha estado escaseando el agua desde entonces. Lo que me hace pensar que realmente eliminamos a un ser sagrado, un mitológico dios que se encargaba de preservar el equilibrio en la naturaleza. A ciencia cierta no lo sé, pero lo que sí sé es que esas criaturas existen por alguna razón y que tienen algo que ver directamente con el ecosistema. Y no lo sé, posiblemente el destino se encargará de mandarme el karma que me toca por haber eliminado a un ser elemental y acabar con su entorno. En 1935, falleció Edward Hebert Thompson, un antropólogo y saqueador del cenote sagrado de Chichén Itzá, aunque la causa de su muerte no está del todo claro. Mucha gente allegada a él asegura que el hombre decidió salir por la puerta falsa después de sufrir episodios de locura. Mi nombre es Juan Chan y lo que estoy a punto de contarles no es algo que se pueda olvidar fácilmente. Recuerdo perfectamente cómo comenzó todo. Éramos un grupo de 6 exploradores con un gusto tremendo por el senderismo y liderados por Pedro Mezquita, un hombre valiente y decidido, apasionado con descubrir lo desconocido. Nos habíamos adentrado en la selva maya como parte de una visita nocturna guiada hacia una hacienda abandonada que nadie sabía en realidad por qué había sido así, pues se cuenta que en sus años fue muy próspera en la producción de henequén. Desde el principio, Pedro nos había advertido que el viaje no sería fácil. Sabíamos que la selva podía ser peligrosa, pero también sabíamos que las recompensas podían ser enormes para nosotros como buenos amantes de la exploración. Y es que Pedro era un hombre carismático, alguien que podía convencer a cualquiera de seguirlo hasta el fin del mundo. Su entusiasmo era contagioso y todos confiábamos en su liderazgo. Y bien, después de horas de caminata, finalmente llegamos al lugar que Pedro había marcado en el mapa. Estábamos agotados, pero también ansiosos por ver lo que habíamos venido a encontrar. Pero saben, desde nuestra llegada sentimos que algo no estaba bien, pues en el sitio no se encontraba la dichosa hacienda y en vez de ella, los árboles formaban una especie de cúpula natural sobre nuestras cabezas, casi como si la selva estuviera tratando de mantener algo oculto. Fue en ese momento cuando Pedro notó algo inusual, pues había una pequeña abertura en el suelo apenas visible entre la maleza. Nos acercamos con cautela, moviendo las hojas y ramas que la cubrían, y lo que vimos nos dejó perplejos. Era una cueva, o al menos eso parecía al principio. La entrada era estrecha, lo suficiente como para que una persona pudiera pasar agachada. Entonces Pedro nos miró con una sonrisa en el rostro, como si hubiera encontrado lo que estaba buscando. «Vaya, esto podría ser un cenote», dijo Pedro con una voz llena de emoción. Los cenotes eran sagrados para los mayas. Si este lugar no ha sido explorado antes, podríamos estar a punto de hacer un descubrimiento importante. No lo dudamos ni un segundo. Con Pedro a la cabeza, nos adentramos en la cueva, uno por uno, mientras la oscuridad nos envolvía. Usamos nuestras linternas para iluminar el camino, pero la luz apenas parecía penetrar la negrura que nos rodeaba.
El aire dentro de la cueva era denso y húmedo, y había un olor a tierra mojada y algo más, algo que no pudimos identificar de inmediato. A medida que avanzábamos, la cueva se hacía más ancha, hasta que finalmente llegamos a una especie de cámara subterránea. Era un espacio amplio, con paredes lisas que parecían haber sido trabajadas por manos humanas. Y en ese momento nos dimos cuenta de que no estábamos en un cenote. Esto era algo más, algo mucho más antiguo y misterioso. Hasta ese entonces todos estábamos maravillados con todo lo que había estado ocurriendo, pero al ver lo que había allí abajo oculto entre las penumbras de la cueva, es que el terror comenzó a apoderarse de mí y una mala espina invadió mi mente. Allí abajo había una capilla, una edificación tan antigua que seguramente había sido construida hace cientos de años. Sin embargo, lo macabro de todo es que la capilla estaba fuertemente asegurada, pues lo que alguna vez fueron puertas y ventanas, ahora estaban selladas con mampostería. Y por si algo faltara para hacer aún todo más terrorífico, cada una de las caras de la capilla tenía empotrada una enorme cruz de metal, como si aquella casa de Dios fungiera como cárcel para algún tipo de demonio. Allí es donde me surgió cierta duda, pues según Pedro ese sitio no era nuestro destino y él juraba que allí debía haber una hacienda. Pero de su mochila sacó un martillo y un gran cincel y comenzó a romper la pared de la capilla. Era como si él ya se encontrara preparado. Cabe mencionar que habíamos estado en expediciones anteriores lideradas por él, pero nunca habíamos saqueado nada. Siempre íbamos en calidad de exploradores, solamente buscando conocer muchas de las misteriosas zonas que abundan en la península. Mientras mirábamos atónitos lo que Pedro hacía, murmurábamos que no era buena idea hacer un hoyo en el sitio, pues como bien dije antes, pareciera un calabozo y no sabíamos lo que pudiera habitar dentro de ese lugar. Sin embargo, Pedro estaba como poseído, golpeaba los muros y no parecía fatigarse. Y fue así cuando al fin logró hacer un agujero lo suficientemente grande para que podamos entrar. En este momento cabe aclarar que era el único entre el grupo de senderistas de origen yucateco, los demás pertenecían a otros estados de la República. Es por ello que estaba consciente que no debía entrar, pues descendiendo de una familia maya, y desde que era muy pequeño me enseñaron a respetar los sitios sagrados antiguos y a ningún lugar se debe ingresar sin antes pedir permiso. Es que en mi familia creemos en la carga de los malos aires y aquel día, para mí, no fue la excepción. Todas las demás personas ingresaron al lugar sagrado, pero yo fui la excepción y en cambio los esperé por varios minutos. Tenía la molestia reflejada en mi rostro, pues eso que estaban haciendo era un saqueo y me sentía incómodo con ello. Al cabo de un rato, las 5 personas restantes salieron: Nerón, Samuel, Sabina, Yesenia y Pedro. Cada uno de ellos llevaba reliquias dentro de su mochila, como papiros, navajas de jade, máscaras y entre otras cosas. Pedro salió con las manos vacías, pero en cambio pedí ayuda para sacar de allí una figura que había visto y que podía ser bien vendida a algún coleccionista excéntrico. «Debe ser alguna diosa», murmuró el guía, como si hablara consigo mismo. «Esto es un descubrimiento increíble. Si logramos llevar esto de regreso, seremos ricos». Sus palabras resonaron en la cámara, pero nadie respondió. Todos estábamos atrapados por la sensación de estar en un lugar que no deberíamos haber encontrado. Pero saben, algo en el ambiente había cambiado, como si la cueva misma estuviera esperando que hiciéramos algo.
A pesar de esa sensación de inquietud, Pedro insistió en que debíamos llevarnos la estatua. Decía que era una oportunidad única, algo que no podíamos dejar pasar. Y así, con mucho esfuerzo, lograron levantar la pesada figura y comenzaron a transportarla fuera de la cueva. Fue un trabajo duro, pero Pedro estaba decidido y los demás que anteriormente morían de miedo se volvieron valientes a la hora de escuchar la palabra ricos. Cuando finalmente salimos de la cueva, la selva a nuestro alrededor parecía aún más oscura y densa de lo que recordábamos. Era como si estuviera tratando de absorbernos en su interior. Pero Pedro estaba convencido de que habíamos encontrado algo extraordinario. Todos estábamos cansados, pero la idea de regresar con semejante descubrimiento les hacía esforzarse a cargar la enorme y pesada figura. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder poco después de que dejamos la cueva. Empezamos a sentirnos observados, como si alguien o algo estuviera siguiendo nuestros pasos. Al principio, pensamos que era solo nuestra imaginación, un efecto secundario de estar en un lugar tan aislado y remoto. Pero la sensación persistía y pronto se hizo imposible ignorarla. Después de una larga caminata, al fin llegamos a la camioneta de traslado. Con mucho cuidado subieron y aseguraron la figura. Pero yo, en todo momento insistí en que no debieron haberla tomado y que mejor la lleváramos a un museo. Pero todos me miraron mal. Nadie estaba dispuesto a perder esa oportunidad de tener un generoso ingreso. Y bueno, lo que a continuación les contaré, nadie me lo dijo. No fue un mal chisme que escuché de mis compañeros o algo por el estilo. Y si bien ha sido causa de las peores de mis pesadillas, recuerdo bien aquel día, como si aún fuera ayer que ocurrió. Estaba molesto por el saqueo, iba en la parte de atrás de la camioneta, de frente tenía a la enigmática figura y bostezaba por el cansancio. La penumbra de la noche estaba a pocos minutos de ceder ante la inminente llegada de la claridad. Fue entonces cuando vi por primera vez al hombre descarnado. Era una figura alta y delgada, con la piel estirada sobre los huesos y los ojos hundidos en las cuencas. Parecía más muerto que vivo y corría a gran velocidad detrás de la camioneta. Estiraba el brazo y abría la boca como si estuviera gritando, pero no emitía sonido alguno. Me aterroricé al verlo. Fue cuestión de pocos segundos, pero inexplicablemente nadie más lo vio. Alterado, intentaba decirles lo que había pasado, pero los otros dos que iban detrás conmigo decían que no vieron nada. Y lo que me pasó lo tomaron como una alucinación que, según ellos, me había ocurrido a causa del sueño. Hasta ese momento no había prestado tanta atención a la figura, pero de un momento a otro decidí sacarle una fotografía con mi teléfono. Y fue cuando el flash iluminó a la deidad que supe que nos habíamos metido en un grave problema. Se trataba de una mujer de una visión aterradora, esculpida en piedra negra que absorbía la luz. Representaba a la diosa colgada de un árbol, con un rostro cadavérico y ojos vacíos que parecían seguirte. Su cuerpo espectral, cubierto de símbolos que brillaban en un rojo tenue, emanaba una aura de desesperación y muerte. Las manos esqueléticas sostenían hilos invisibles, como si controlaran el destino de quien la observaba. Y la piedra a su alrededor estaba corroída, como si la misma muerte la hubiera marcado. Y es que mirarla me dejó una sensación de cambio irreparable. Después, al llegar a nuestro destino, decidí ya no volver a ser parte de ese grupo, y si bien los consideraba mis amigos, decidí también prescindir de su amistad. Habían pasado varias semanas desde que me había separado del grupo,
intentando poner distancia entre mi vida y lo que había sucedido en esa maldita cueva. Sin embargo, la pesadilla no me dejaba en paz. Cada noche, el recuerdo de aquella figura tallada, con su rostro cadavérico y ojos vacíos, se colaba entre mis sueños, convirtiéndolos en un infierno que parecía no tener fin. Pero lo peor era el hombre descarnado. Esa figura que había visto corriendo detrás de la camioneta, que se quedaba en mi mente como una sombra que resistía a desaparecer. Había intentado olvidarlo todo, convencido de que mi decisión de apartarme del grupo había sido lo correcto. Pero cuando mi teléfono sonó esa tarde y vi el nombre de Sabina en la pantalla, supe que el pasado no me dejaría ir tan fácilmente. Juan. La voz de Sabina en un susurro, cargada de una desesperación que me puso los pelos de punta. Necesito hablar contigo, es urgente. Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. Sabina no era una persona que se asustara fácilmente, pero en su voz percibí algo que me inquietó más de lo que podría admitir. Intenté preguntarle qué sucedía, pero ella solo insistió en que debíamos vernos en persona. No puedo hablar por teléfono, Juan. Por favor, nos vemos en el café cerca de la Plaza Grande en media hora. Es sobre lo que pasó en la cueva. Mi mente comenzó a girar, repasando una y otra vez lo que podría haber pasado desde aquella noche. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Aunque saben, una parte de mí no quería saber la respuesta, pero mi instinto me empujó a ir. Cuando llegué al café, el sol ya se había ocultado por completo. Sabina estaba sentada en una mesa al fondo, con la cabeza agachada y los hombros encogidos, como si el peso del mundo estuviera sobre ella. Me acerqué despacio, observándola con atención. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugaba con la taza de café frente a ella. No levantó la vista hasta que estuve casi al lado suyo. Gracias por venir, Juan, dijo con una voz quebrada. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban enrojecidos y pude ver que había estado llorando. Discúlpame, no sabía a quién más acudir. Me senté frente a ella, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero antes de que pudiera decir algo, Sabina comenzó a hablar, como si no pudiera contenerse más. Desde aquel día, comenzó, su voz apenas un murmullo. Nada ha sido igual. Al principio pensé que solo era la culpa lo que me hacía sentir así, que lo que hicimos estuvo mal y que eso me estaba pasando factura. Pero no es solo eso, Juan, no es solo eso. Sabina hizo una pausa, tomando un sorbo de su café. Sus manos seguían temblando y me di cuenta de que su piel estaba pálida, casi enfermiza. Comenzó poco después de que salimos de la selva. Continuó, mirando la mirada fija en la taza, como si no pudiera mirarme a los ojos. Nerón fue el primero. Comenzó a tener alucinaciones. Me dijo que veía un hombre descarnado que lo seguía a todas partes. Al principio pensé que estaba bromeando, que intentaba asustarme, pero luego lo vi con mis propios ojos. Un escalofrío recorrió mi columna. Sabía exactamente de qué hablaba, de quién hablaba, el hombre descarnado. Esa figura que había visto corriendo detrás de la camioneta, esa visión que había descartado como una alucinación provocada por el cansancio y el terror. Nerón me dijo que el hombre le hablaba, dijo Sabina, su voz temblando al recordar. Le pedía, le suplicaba que devolviéramos la figura al lugar de donde la sacamos. Dijo que era su única forma de descansar en paz, que la deidad debía regresar a su hogar, pero Pedro no quiso escucharlo. Estaba demasiado obsesionado con venderla.
Dijo que el comprador de Europa ya estaba listo para pagar y que no podíamos echar todo a perder por unos sueños. Nerón no pudo soportarlo. Sabina apretó los labios, sus ojos se llenaron de lágrimas. Apreté los puños sobre la mesa, el miedo mezclándose con una sensación de impotencia. Lo encontramos en su casa. Se había colgado, pero lo más aterrador fue su rostro. Parecía aterrorizado, como si hubiera visto algo más allá de lo que podemos imaginar. No pude dormir así, no pude dejar de pensar que lo que Pedro hizo nos condenó a todos. Después de decir eso, la mujer hizo una pausa derramando muchas lágrimas. Sentí pena y miedo. La gente a nuestro alrededor nos miraba de reojo. Yo, en cambio, esperé paciente hasta que Sabina se calmara para continuar. No solo fue Nerón, continuó Sabina con su voz entrecortada. Samuel y Yesenia también empezaron a ver al hombre descarnado. Samuel decía que lo veían los reflejos, en los espejos, en las ventanas. Dijo que cada vez que lo veía, el hombre estaba más cerca, como si estuviera alcanzándolo. Empezó a volverse paranoico, cerraba todas las ventanas, cubría los espejos, pero no fue suficiente. Lo encontraron en su casa, muerto, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto al mismo demonio antes de morir. Entre sus manos llevaba pedazos de espejo y sus muñecas estaban destrozadas. En un principio se pensó que se trató de un posible homicidio, pero las cámaras de su casa dieron fe a que nadie más estuvo con él. Antes de morir, dejó una nota sobre la mesa donde decía que tenía mucho miedo, pues la mujer de la soga lo quería llevar. Sentí un nudo en la garganta. Una infinidad de preguntas invadieron mi mente. ¿De quién se trataba la mujer de la soga y qué relación tenía con el hombre descarnado? Pero Sabina no había terminado. Yesenia fue la última. Ella no quiso hablar de lo que veía, pero la notábamos cada vez más ausente, más perdida en sus propios pensamientos. Nos dijo que estaba bien, que solo necesitaba descansar, pero un día desapareció. La encontraron en un cenote, ahogada. No hay forma de saber si se lanzó ella misma o si algo la arrastró. Cuando Pedro se enteró de lo que había ocurrido con Yesenia, me contactó para ir a su casa. Él sabía que yo tenía una copia de su llave. En un principio me negué, pero él me convenció diciendo que tenía algunas cosas suyas en la casa de ella y era importante recuperarlas. Así fue como accedí. Al llegar a casa de Yesenia, entramos y no pude contener mi llanto cuando la miré en sus retratos, tan jovial, tan llena de vida. Sin embargo, fue un altar sobre su mesa lo que me llamó la atención. Yesenia tenía un altar y en él se encontraba la figura que habíamos sacado de la cueva. Pedro se la encomendó a ella y al parecer ella se había obsesionado con esa diosa. ¿Recuerdas que Yesenia amaba pintar?, preguntó Sabina con lágrimas en los ojos, a lo que yo solamente asentí. La casa de Yesenia estaba tapizada con pinturas, pero todas eran pinturas macabras como si fueran realizadas por niños pequeños, y lo peor de todo fue ver el contenido de estas. En una de ellas pude ver claramente que se encontraba Nerón, suspendido de una cuerda sin señales vitales, y frente a él se encontraba una horrible mujer, con tatuajes tallados por todo su cuerpo y vestida con ropas prehispánicas. Era ella, Juan, la misma deidad que robamos de la capilla,
ella tenía sujetado la soga de donde pendía el cuerpo de Nerón. También había más dibujos, Juan. Pude ver un dibujo en el cual Samuel se encontraba recostado en el suelo de su casa. A sus costados había varios espejos rotos, pero frente a él estaba lo peor, la misma bruja, diosa o lo que sea esa maldita cosa. Samuel agarraba fuertemente un vidrio, pero era ella quien le apretaba la mano, al parecer en contra de la voluntad de nuestro amigo. También vi un dibujo donde Yesenia, con el rostro desencajado, era empujada por ese demonio desde un cenote. Todo concuerda, Juan, todo. Pedro tomó la imagen y se la llevó, me dejó sola y seguí revisando las pinturas de Yesenia y vi mi muerte, Juan, vi mi muerte. Había una escopeta a mi lado y yo me encontraba tendida en el suelo. Sabina se llevó las manos a la cara, cubriéndose los ojos mientras caía en un llanto profundo. No supe qué decir. La muerte de mis compañeros, la desesperación en los ojos de Sabina y la terrible certeza de que algo más grande que nosotros estaba sucediendo me dejaron sin palabras. Finalmente Sabina volvió a mirarme con una expresión de desesperanza en su rostro. No sé qué hacer, Juan. Yo también he visto al descarnado. Él me sigue cada día más cerca. No puedo soportarlo más. No quiero acabar como ellos. Por favor, tienes que ayudarme. Las palabras de Sabina resonaron en mi mente, mientras el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. ¿Qué podía hacer yo? Había intentado dejar todo atrás, pero ahora estaba claro que aquello que desenterramos en la cueva no nos dejaría ir. No podía dejar que Sabina corriera la misma suerte que los demás. Pedro había desatado algo que no comprendíamos, algo que estaba más allá de nuestro control. Y mientras ese mal estuviera suelto, nadie estaría a salvo. Sabina, tenemos que encontrar una forma de devolver la figura, dije con una voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. No sé cómo lo haremos, pero tenemos que intentarlo. No podemos dejar que esto continúe. Algo oscuro nos había seguido desde la selva, algo que no descansaría hasta que la deidad regresara a su lugar. Y ahora estábamos atrapados en su red, intentando encontrar una salida en la oscuridad que nosotros mismos habíamos desatado. Y bien, después de mi encuentro con Sabina, regresé a mi pueblo. Consulté a los viejos ancianos quienes aún preservaban el conocimiento de los dioses mayas y con la foto impresa que le había tomado a la figura, comencé a preguntar sobre ella. No fue tarea fácil. Mucha gente no sabía o simplemente se negaba a hablar de ello, hasta que me topé con un señor apodado Chuchul, el cual era bien conocido como sacerdote maya. El hombre reconoció enseguida la imagen y me dijo que se trataba de Ixtap, la diosa maya de los que abandonan la vida por voluntad propia. Para que pudiera ayudarme, tuve que contarle todo lo que había sucedido desde el día de la exploración hasta los eventos más recientes. El sacerdote, atónito, me dijo que se contaba por sus antepasados que cuando los españoles conquistaron las tierras del Mayap, muchos de ellos construyeron iglesias debajo de las cuevas y allí encerraron a los dioses mayas, pues le temían a estos. Sin embargo, hasta ese momento, el señor había pensado que se trataban de leyendas, pues nunca había escuchado del descubrimiento de alguna capilla enterrada por la zona. El hombre también dijo que la única forma de acabar con la maldición era devolver a la deidad en su cárcel. Pero saben, no fue necesario intentarlo, ya era demasiado tarde.
2 días después de intentar inútilmente contactar con Sabina, me enteré de que había fallecido. Los vecinos cuentan que escucharon una detonación de bala dentro de su casa. Creo que está de más dar detalles de lo que ocurrió. En cuanto a Pedro, no supe mucho de él, había desaparecido del mapa. Hasta que un día, en las noticias locales se habló de un hombre que había reventado su auto contra un árbol y no había vivido para contarlo. Se trataba del guía. A veces, aún sigo soñando con el hombre descarnado. A mí no me pide que devuelva la imagen, solamente lo veo gritar, pero de su boca no sale sonido alguno. He intentado investigar un poco acerca de lo que el sacerdote me comentó, pero no he encontrado información relevante. Solamente que, curiosamente, en internet encontré la imagen de un personaje que se parece bastante al ser descarnado que me atormenta en mis sueños. Se trata de Edward Hebert Thompson, el gran saqueador de las zonas mayas, quien quizá vaga como un alma en pena, castigado por los dioses por su pecado. Mira, yo soy don Ernesto, y a mis años ya he vivido lo suficiente como para haber visto de todo. Pero hay cosas que, por más que el tiempo pase, siguen ahí, clavadas en la memoria como si hubieran ocurrido ayer. Eso me pasa con lo que vivía ya por el año del 88, cuando el huracán Gilberto nos sacudió como nunca. Ese huracán nos dejó el rancho destrozado, los árboles caídos y a todos con el alma en un hilo. El agua del cenote se desbordó. Para nosotros, el cenote era sagrado, no solo porque nos daba agua, sino porque ahí, decían los abuelos, vivían espíritus antiguos. Yo nunca le había puesto mucha atención a esas historias, pero después de lo que pasó, te aseguro que ya no pienso igual. Unos días después de que la tormenta pasó, el aire seguía cargado con ese olor a humedad y tierra mojada, el calor sofocaba y todo estaba hecho un desastre. Ramas por todos lados, las cosechas arruinadas y los animales asustados. Yo estaba ayudando a limpiar el terreno, tirando algunos árboles caídos, cuando se me acercó mi compadre Vicente. Él siempre había sido un tipo recio, pero ese día lo noté inquieto, nervioso. Me dijo que él y algunos otros vecinos iban a ir a cenote para ver si el agua seguía buena, pues con tanta agua que había caído, todos temíamos que estuviera contaminada. Y bueno, agarré mi machete y nos fuimos para el cenote, porque más valía asegurarnos de que todo estuviera bien. Al llegar, el ambiente estaba pesado, el agua, que normalmente era cristalina, se veía turbia, oscura, como si el fondo mismo se hubiera revuelto. Nos quedamos todos parados en la orilla, mirando con desconfianza, y uno de los muchachos, Luis, se agachó y agarró un puño de tierra mojada. «Vaya, esto no es normal», dijo mientras frotaba la tierra entre sus dedos. El cenote parecía tener vida propia, moviéndose de manera extraña. De repente, el agua se empezó a agitar más de lo normal. Al principio pensamos que era algún animal, quizá un lagarto o algo así, pero lo que vimos salir del agua nos dejó a todos helados. Una cosa, una criatura, empezó a emerger lentamente del cenote. Era grande, su piel estaba cubierta de escamas verdes y brillantes bajo el sol. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran como 2 bolas de fuego de un color amarillo intenso que te perforaba el alma con solo verlo. Nadie dijo nada, ni un grito, ni una palabra,
Estábamos paralizados, incapaces de movernos. La criatura se levantó más hasta que se le vieron los brazos largos con garras afiladas y sus piernas, que parecían de algún tipo de animal prehistórico, se quedó ahí mirándonos como si nos estuviera estudiando. Fue en ese momento que el pánico nos alcanzó y sin pensarlo 2 veces, todos salimos corriendo, tirando lo que llevábamos. El compadre Vicente fue el primero en llegar al pueblo, gritando que habíamos visto al diablo en persona. Cuando llegué a mi casa, el corazón me latía como nunca antes. Trataba de pensar que todo había sido mi imaginación, que quizá el susto del huracán y el cansancio nos habían jugado una mala pasada. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Esa cosa era real, lo había visto con mis propios ojos. Ya era de noche cuando escuché gritos desesperados venir desde el rancho de mi vecino, don Pedro. Salí corriendo para allá, con el miedo apretando en el pecho. Al llegar, lo primero que vi fue a don Pedro en el suelo, llorando y gritando por su ganado. Algo lo mató, algo lo despedazó. Gritaba mientras señalaba hacia los corrales. Me acerqué con cuidado, temblando de miedo, y lo que vi me dejó sin palabras. Las vacas estaban esparcidas por el suelo, hechas pedazos, como si algo las hubiera atacado con una furia descomunal. La sangre manchaba todo el corral y en la tierra se podían ver esas mismas huellas extrañas que habíamos visto en la orilla del cenote. Ahí fue cuando el verdadero terror se apoderó de nosotros. Esa cosa, lo que sea que habíamos visto, estaba suelta y no era un simple animal salvaje. Esa criatura, ese monstruo, era algo más, algo mucho peor. El rumor se esparció rápido por el pueblo. A partir de esa noche, las desapariciones y las muertes comenzaron. Después de la masacre en el rancho de don Pedro, las cosas no volvieron a ser las mismas en el pueblo. La gente no hablaba de otra cosa, decían que había algo rondando, algo que no era de este mundo. Los rumores volaban rápido, y aunque algunos preferían no creer, otros ya no salían de sus casas después del anochecer. El miedo se podía sentir en el aire como un peso que te aplastaba el pecho. A donde quiera que ibas, la gente hablaba en susurros, con el rostro pálido y los ojos asustados. No era para menos, algo andaba mal. Algunos días después de lo del ganado, un grupo de nosotros decidió ir a buscar al comandante del destacamento militar que estaba a unas horas del pueblo. Al fin de cuentas, ¿quién más iba a poder ayudarnos sino los soldados? Nos juntamos en la plaza del pueblo, entre murmullos y miradas de preocupación. Yo estaba ahí y aunque ya me había armado de valor, no podía quitarme la imagen de esa cosa saliendo del cenote de la cabeza. Y es que lo que vi esa vez no era un simple animal, eso era claro. Cuando llegaron los soldados, el comandante nos escuchó con atención, aunque se notaba que al principio no nos creía del todo. Pero bastó con que viera las huellas y lo que había quedado del ganado de don Pedro para que su actitud cambiara. Así que esa misma tarde organizaron un grupo de búsqueda. El comandante, junto con algunos de sus hombres y varios del pueblo, nos adentramos al monte, buscando cualquier rastro de la criatura. Íbamos bien armados, machetes, rifles, lo que fuera que pudiera ayudarnos a defendernos de lo que andaba suelto. Pasaron las horas, y aunque no veíamos nada, el ambiente se sentía denso, pesado. El monte, normalmente lleno de vida, estaba en silencio. No se oía ni el canto de los pájaros, ni el crujir de las hojas bajo las pisadas de los animales.
Era como si todo estuviera escondido, temeroso de lo que nosotros mismos estábamos buscando. De repente, uno de los soldados gritó: «¡Vengan! ¡Aquí está algo raro!». Todos corrimos hacia donde estaba, y ahí, en el suelo húmedo, vimos nuevamente esas huellas enormes, con marcas de garras que parecían hundirse en la tierra. Eran como las de un lagarto, pero mucho más grandes, y el miedo comenzó a recorrer mi cuerpo, y pude notar que no era el único. El comandante ordenó que siguiéramos las huellas, pero nadie estaba tranquilo. Sabíamos que estábamos cazando algo que no podíamos ni explicar. Después de un rato de caminar en silencio, el sol comenzó a caer y la oscuridad del monte se hizo más densa. De repente, se escuchó un ruido, un chapoteo fuerte que venía desde el cenote. Nos quedamos todos quietos, aguzando los oídos. No sabíamos qué esperar, pero algo estaba ahí. El comandante levantó la mano, haciendo señal de avanzar con cautela. Nos acercamos al borde del cenote y lo que vimos nos heló la sangre. Ahí, en el agua, se movía una silueta enorme. Era la misma criatura, la que habíamos visto días atrás. Estaba ahí, su cuerpo oscuro y escamoso brillaba bajo la poca luz que quedaba del día. No era un reflejo, no era una sombra, estaba saliendo nuevamente del agua, como si supiera que estábamos cerca. Esa cosa levantó la cabeza y nos miró con esos ojos amarillos brillantes que parecían atravesarnos el alma. Algunos de los soldados retrocedieron, incapaces de contener el terror. Yo mismo sentí que las piernas me temblaban, pero no me moví. El comandante fue el primero en reaccionar. «¡Abran fuego!», gritó, y de inmediato empezaron los disparos. Las balas cruzaron el aire, pero lo que ocurrió después me dejó sin palabras. Las balas parecían no hacerle nada a esa criatura. La piel dura y escamosa rebotaba los disparos como si no fueran más que piedras pequeñas. La bestia dio un rugido tan fuerte que el suelo mismo pareció temblar bajo nuestros pies. Ahí fue cuando supe, en ese momento, que estábamos en serios problemas. La criatura avanzó un paso más hacia nosotros y uno de los soldados, aterrorizado, salió corriendo sin mirar atrás. Yo quise hacer lo mismo, pero algo me decía que, si corría, no viviría para contarlo. Nos quedamos ahí, paralizados, mirando cómo esa cosa reptiliana, imposible de describir en su totalidad, se alzaba frente a nosotros y luego huyó corriendo así como corren las iguanas. Después de aquella noche, las cosas en el pueblo se pusieron mucho más tensas. Todos sabíamos que no estábamos lidiando con un animal normal, pero tampoco nadie se atrevía a decir en voz alta lo que realmente estábamos pensando, que esa cosa era algo sobrenatural. Y bueno, los soldados regresaron a su base, pero no nos dejaron solos. Acordaron hacer patrullajes alrededor del cenote y por los alrededores del pueblo. Yo, por mi parte, no pude dormir por varios días. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos brillantes ojos amarillos observándonos. La gente en el pueblo comenzó a cambiar sus rutinas. Ya nadie salía después de las 6 de la tarde y las noches se volvieron aún más silenciosas. El miedo andaba suelto y la desconfianza también. Algunos decían que lo mejor sería cerrar el cenote, sellarlo o tirarle concreto para taparlo. Otros, como don Pedro, creían que eso solo haría enojar más a la criatura. Nadie sabía qué hacer realmente y el pueblo comenzó a sentirse más como una trampa que como un lugar seguro. Un par de noches después de aquel primer encuentro,
algo terrible sucedió. Se escucharon disparos en la madrugada, más allá del monte, cerca de donde estaban acampando los soldados que vigilaban el área. Nos despertamos con los balazos y no pasó mucho tiempo antes de que el sonido del motor de un jeep militar se acercara al pueblo. La gente salió de sus casas, todavía medio dormida, pero con el miedo bien despierto. El jeep se detuvo en la plaza y bajaron 2 soldados, pálidos como fantasmas. Traían en la caja del vehículo a uno de los suyos, pero algo en su cuerpo estaba mal. Estaba cubierto con una manta, pero lo que sobresalía se veía retorcido, como si lo hubieran torcido como un alambre. El comandante bajó del jeep con el rostro sombrío, y a pesar de que todos queríamos respuestas, lo único que dijo fue que había sido un accidente. Pero sabíamos que no era cierto, no con esas huellas que encontraron cerca de la zona donde ocurrió el ataque. Las mismas huellas enormes, con esas garras marcadas en la tierra húmeda. Pienso que algo había vuelto a salir del cenote y esa vez había matado. La noticia se esparció como pólvora. Los soldados estaban nerviosos, eso era evidente, y aunque seguían patrullando, cada vez eran menos los que querían acercarse al cenote, y los que lo hacían no se alejaban mucho. El miedo les había ganado, y a pesar de eso, se organizó una búsqueda más grande, esta vez con más refuerzos. Yo no sé si fue por necedad o por orgullo, pero el comandante no iba a dejar que esa cosa lo siguiera cazando. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, un nuevo grupo de soldados y algunos voluntarios del pueblo nos adentramos al monte. Iban bien armados, llevaban rifles, machetes y hasta algunas granadas por si acaso. Yo, aunque sentía que mis piernas me temblaban, decidí unirme. Caminamos en silencio, solo se escuchaban nuestras pisadas en la hojarasca seca, los pájaros no cantaban, los animales no se movían. Parecía como si todo el monte estuviera reteniendo el aliento, esperando lo inevitable. Pasamos por el cenote y las huellas todavía estaban frescas, como si la criatura hubiera salido de ahí apenas unas horas antes. Nadie dijo nada, pero todos nos dimos cuenta. Seguimos caminando un poco más, hasta que de repente se escuchó un ruido extraño, algo grande, algo pesado, moviéndose entre los árboles. El comandante levantó la mano, indicándonos que nos detuviéramos. Todos quedamos en silencio, esperando, tratando de identificar de dónde venía el ruido, pero no pudimos verlo. La criatura estaba jugando con nosotros, escondiéndose entre las sombras del monte. Cada vez que creíamos que estaba cerca, el sonido se movía más allá, como si quisiera que la siguiéramos, y lo hicimos. Como si estuviéramos bajo su control, avanzábamos más y más en el monte, alejándonos del cenote, alejándonos de cualquier lugar seguro. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era uno de los soldados, el que iba más adelante. Corrimos hacia él y lo encontramos tirado en el suelo, con la cara llena de terror. Está aquí, repetía una y otra vez, pero no pudo decir más. Lo levantamos y en ese momento todos supimos que algo estaba muy cerca, acechándonos. Y justo cuando miramos hacia el cenote, algo enorme emergió de entre los árboles. Corrimos sin pensarlo 2 veces, como si las piernas se movieran solas, pero el miedo nos tenía bien agarrados del cuello. Esa cosa estaba más cerca de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los ruidos entre los árboles no eran simples ramas moviéndose, era el reptiliano, el monstruo del cenote. Esta vez no se quedó en las sombras, ni se limitó a mostrarnos solo un par de ojos brillando entre los arbustos. Esa cosa venía por nosotros. Los soldados intentaban mantener la calma,
aunque era evidente que estaban igual de asustados que nosotros. El comandante trataba de darnos órdenes, pero entre los gritos y el pánico, nadie lo escuchaba. Yo también quería correr, pero mis piernas no reaccionaban. Sentía como si el peso del miedo me hubiera clavado al suelo, y fue entonces cuando lo vi bien por primera vez. Salió entre los árboles como un depredador, agachado, con las garras rozando la tierra. Era enorme, mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Su cuerpo estaba cubierto de escamas brillantes, y esas garras largas, negras y filosas, parecían capaces de desgarrar a cualquier cosa que se cruzara en su camino. Sus ojos, esos malditos ojos, brillaban con un tono amarillo que nunca había visto en ningún animal. Era como si en lugar de ser una bestia, tuviera algo más maldito en su interior. Uno de los soldados, más valiente o más loco que los demás, apuntó su rifle hacia la criatura y sin pensarlo mucho, comenzó a disparar. El sonido de los disparos rompió el silencio del monte y todo se llenó de humo y ruido. Pero lo más aterrador fue que el reptiliano no se detuvo, ni siquiera pareció sentir las balas. Seguía avanzando hacia nosotros como si nada, como si fuera invencible. «Vámonos, vámonos», gritó el comandante, intentando hacernos reaccionar, pero no era tan fácil. Esa cosa estaba ahí, frente a nosotros, y ninguno sabía si correr haría la diferencia. De repente, el reptiliano se lanzó hacia uno de los soldados que estaba más cerca, uno de los más jóvenes. El pobre ni tuvo tiempo de reaccionar. En un solo movimiento, la criatura lo tiró al suelo con sus garras. El grito que dio el muchacho nos heló la sangre a todos. Fue un sonido tan agudo, tan lleno de dolor, que no lo olvidaré jamás. Intenté acercarme, quise ayudarlo, pero el miedo y el instinto de supervivencia me dijeron que no podía hacer nada. Lo único que hice fue retroceder, viendo cómo el reptiliano se lo llevaba hacia el monte, como si no fuéramos nada para él. Aquello fue el punto de quiebre para todos. Lo que quedaba de los soldados disparaban sin control, pero la criatura seguía su camino, alejándose con el joven como si fuera un trofeo. El pánico se desató y todos comenzamos a correr en direcciones opuestas. Me perdí entre los árboles, alejándome lo más que pude del cenote, de los disparos, de esa cosa. Y es que el monte que de día me parecía tan conocido, ahora se sentía como un laberinto oscuro. Después de un rato corriendo, me detuve, casi sin aire. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio tan espeso que me dolían los oídos. Me quedé ahí, solo, tratando de calmarme, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Cómo era posible que una cosa así existiera? ¿Qué diablos había salido del cenote? Sentía que mi mente no podía procesarlo. Solo sabía que debía sobrevivir, pero tenía que alejarme de ese lugar lo más que pudiera. En eso, escuché pasos. No eran rápidos ni ruidosos, eran suaves, como si algo me estuviera acechando. Me congelé. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los árboles estaban oscuros, no podía ver mucho más allá de unos cuantos metros. Entonces, entre las sombras, vi moverse algo grande. Mi cuerpo entero se llenó de terror y sin pensarlo, comencé a correr de nuevo. Seguí corriendo hasta que finalmente vi luces en la distancia. Era el campamento militar. Había llegado al límite del monte, donde el grupo original de soldados tenía su base. Entré corriendo, gritando, pidiendo ayuda. Los soldados que estaban allí me rodearon, pero todos tenían la misma expresión en sus rostros. No necesitaban que les explicara lo que había pasado.
Ya sabían que esa cosa seguía suelta. Cuando logré tranquilizarme, vi que no todos habían vuelto. Varios de los soldados que nos acompañaron no estaban. Sabíamos lo que eso significaba, pero nadie lo dijo en voz alta. El comandante, terco como él solo, organizó lo que sería nuestro último intento por cazar a la criatura. Esta vez íbamos mejor preparados. Trajeron más hombres, mejor armamento y algunos vehículos militares. Parecía un verdadero despliegue de guerra. Sinceramente, yo no estaba muy convencido de que todas esas armas fueran a servir de algo, pero no había otra opción. Ya habíamos perdido a compañeros, y el miedo que sentíamos no era comparado con la culpa de no haber hecho lo suficiente. Nos reunimos al caer la tarde, porque sabíamos que esa cosa atacaba de noche. El plan era simple, acorralarla. La idea era forzarla a meterse en un claro cerca del cenote, usando las armas y el ruido para asustarla y que saliera. Los soldados colocarían barricadas, trampas y una línea de hombres armados para que no tuviera por dónde escapar. Las horas se sentían eternas mientras esperábamos a que oscureciera por completo. Yo estaba con los demás campesinos, cerca de la línea de los hombres armados, vigilando el monte. El silencio era tan profundo que hasta los insectos parecían haber desaparecido. Todos estábamos alerta, escuchando cualquier movimiento, esperando ese momento en que el reptiliano se nos viniera encima. De pronto, un ruido rompió la calma. Algo se movía entre los árboles, y no eran pequeños ruidos de ramas o animales. Era pesado, rápido. Nos miramos entre todos, sin necesidad de decir nada. Sabíamos que se estaba acercando. Los soldados apuntaron sus rifles, esperando el primer destello de esos ojos amarillos entre las sombras. El comandante dio la orden, y de repente, todo el monte explotó en sonidos de disparos. El caos estalló en un segundo. No podíamos ver bien qué estaba pasando, pero el rugido de la criatura se escuchaba fuerte, casi como un trueno entre los disparos. De repente, algo enorme salió corriendo entre los árboles, hacia el claro. Ahí estaba, esa cosa había caído en la trampa. El reptiliano se movía como un relámpago, mucho más rápido de lo que habíamos visto antes. Iba directo hacia las trampas, pero cuando uno de los soldados accionó las primeras, la criatura las esquivó como si ya supiera lo que iba a pasar. Aún así, la rodeamos, estaba acorralada, parecía que esta vez no tenía salida. Todos nos acercamos, rodeándola por completo. Las armas apuntaban, y la bestia, cubierta de escamas brillantes bajo la luz de las linternas, se paró firme en el centro del claro. Sus ojos nos miraban, pero esta vez no parecía asustada. Se movía lentamente, girando la cabeza. Y una lluvia de balas comenzó a caer. La bestia se movía rápido, evitando algunos de los disparos, pero no podía con todos. Algunos de nosotros ya creíamos que lo habíamos logrado, que por fin acabaríamos con esa cosa, pero justo cuando parecía que estaba a punto de caer, la criatura se detuvo. Un silencio raro nos envolvió. Todos dejamos de disparar por un segundo, confundidos por lo que estaba pasando. La bestia se quedó inmóvil y en sus ojos se reflejaba algo que no entendíamos. Fue entonces que sucedió lo más extraño. De repente, el reptiliano se lanzó hacia la línea de los soldados, moviéndose tan rápido que apenas pudimos seguirlo con la vista. Los soldados disparaban, pero la criatura ya no se movía como antes. Era como si estuviera desesperada, peleando por su vida, pero con una fuerza que no habíamos visto.
En cuestión de segundos, saltó por encima de una de las barricadas y antes de que alguien pudiera reaccionar, se perdió entre los árboles. La criatura huyó. Nos quedamos congelados, mirando el lugar por donde había desaparecido. Nadie entendía cómo algo tan grande podía moverse con tanta velocidad y, sobre todo, desaparecer así. Los soldados estaban desconcertados, al igual que nosotros. Pasaron unos minutos antes de que el comandante diera la orden de avanzar, pero cuando llegamos al monte ya no había señales de la criatura. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Intentamos rastrearla, pero no encontramos nada, ni huellas, ni ruidos, solo el silencio, otra vez. Y bueno, esa noche todos volvimos al pueblo, sabiendo que no habíamos acabado con la criatura. La gente del pueblo también lo supo. Nadie hablaba del reptiliano abiertamente, pero todos sabían que seguía ahí afuera, en algún lugar del monte. Y aunque nunca volvió a aparecer, el miedo de que pudiera regresar nos acompañó durante años. Y bien, han pasado muchos años desde aquel acontecimiento. Sinceramente, ya hasta lo había olvidado. Pero con el paso del huracán Milton por mis tierras de nueva cuenta, fui hacia aquel cenote y ante mi sorpresa vi unas huellas. Unas huellas que me hicieron casi morir del miedo. Eran las mismas huellas de aquel ser reptil, y es que al parecer el huracán lo ha despertado. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida comunidad 3AM? ¿Cómo han estado? Espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato. Y como siempre, aprovechando el espacio, le quiero mandar un saludo muy especial para el miembro de la comunidad, Fernando Cruz. Te agradezco muchísimo todo tu apoyo. Espero que estés bien. Saludos a todos.